En la actualidad, el 33,7% de latinoamericanos viven en situación de pobreza, es decir, casi 210 millones de personas, y 78 más en la pobreza extrema. Estos son datos de CEPAL, emitidos ahora en marzo del 2021. En Argentina, 6 de cada 10 niños son pobres. La infancia no es el único grupo que se ve afectado. Los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, la población afrodescendiente y las personas con discapacidad son los más afectados. Para romper el círculo de la pobreza y la exclusión en todos los grupos más vulnerables, se ofrecen habitualmente ayudas materiales, bolsones de alimentos, tarjetas alimentarias o asignaciones de dinero que apenas alcanzan para subsistir. En algunos países se ofrece trabajo subsidiado para los padres y madres, pero de baja calidad. Así también existen guarderías o lugares de cuidado infantil para madres que trabajan, pero estos solo alojan los cuerpos de sus hijos, sin que haya experiencias significativas, ya que los trabajadores de esos espacios no tienen formación adecuada o suficiente, entre otras razones. A pesar de los enormes esfuerzos de muchos organismos y gobiernos, la pobreza no solo no ha descendido, sino que por el contrario ha aumentado. Más, y mucho más, y son varias las generaciones de una misma familia que se mantiene o profundiza sus carencias. Entonces, ¿qué hacer para cambiar la situación actual? Durante mucho tiempo se sospechaba que cuanto más temprano se interviniese desde diferentes perspectivas y aspectos, mejores resultados se obtendrían para cambiar la situación de millones de personas en contextos de vulnerabilidad. También se sabía que había una estrecha relación entre el desarrollo lingüístico y el desarrollo cognitivo de los niños que influyen en alcanzar mejores posibilidades de formación, ampliando las posibilidades laborales y formular un proyecto de vida mejor. La experiencia jamaica en los años 80 fue una de las que ofreció evidencias del impacto que tienen programas con niños muy pequeños y sus familias. Trabajadoras sociales visitaban a familias con niños en situación de riesgo social y esos encuentros, o durante esos encuentros, usaban juegos, historias, cuentos, canciones, contextos propios de la infancia. Se comprobó que estos niños mejoraron sus habilidades lingüísticas y cognitivas y con ello sus posibilidades de permanecer en el sistema educativo formal. Pero fue a partir de las investigaciones realizadas por James Heckman, Premio Nobel de Economía en el año 2000, en las que las sospechas se confirmaron. A partir de las investigaciones longitudinales realizadas por Heckman y otros centros asociados durante más de 25 años, es que se obtuvieron datos y más evidencias de cómo incidir realmente para transformar la pobreza estructural y promover el desarrollo de las naciones. Así, cuando se invierte en programas de calidad para niños más pequeños, se amplían las posibilidades que tienen estos de mayores. Muchos de los niños de las investigaciones en las que se basó Heckman hoy tienen 50 años y más y alcanzaron en la edad adulta una mejor salud, mejores logros académicos y laborales en la vida adulta, y estos beneficios no solamente se quedaron en ellos, sino que pasaron a la segunda generación. La ecuación Heckman plantea que por cada dólar invertido en programas de educación y cuidado temprano de calidad, se recupera el 13% anual. Esto es más impresionante si vinculamos con el hecho en que en países desarrollados, si alguien deposita dinero
en algún banco, en muchos de ellos hay que pagar para que te guarden ese dinero o te dan una tasa de interés ínfima, 1 o 2% anual. Pero claro, uno se pregunta cómo se miden los servicios de calidad en el cuidado infantil. Para responder esto nos ayuda una investigación del BID en varios países de América Latina, en varios contextos y en muchos servicios de cuidado infantil, no solamente en ciudades, sino también en poblaciones rurales. En este estudio se establecieron dos variables para medir la calidad de los servicios en la primera infancia: variables estructurales y variables de proceso. En las estructurales se consideraron el acceso al agua potable, los servicios sanitarios, el edificio, etc. Las variables de proceso valoraban las interacciones entre adultos y niños en esos contextos y las experiencias que estos adultos les brindaban. Ahora bien, ¿cuál de las dos variables son las que más pesan y determinan la calidad de los servicios de cuidado infantil y de educación en la primera infancia? Las variables de proceso. Muchos de los programas y de las intervenciones habituales para abordar la pobreza se orientan justamente a lo contrario, a lo estructural o a lo biológico, a darle alimento, que no está mal, pero no consideran justamente que estas interacciones y estas experiencias realmente son las que hacen la diferencia. Obviamente las variables estructurales entonces son, son importantes, pero las de proceso son las que cambian o tuercen destinos que parecen inexorables. ¿Y por qué las interacciones entre los adultos y los niños son importantes? Porque para que los niños tengan posibilidades de prosperar, de superar las situaciones adversas que viven, necesitan desplegar habilidades lingüísticas a través de experiencias significativas para los niños. El lenguaje es el mediador cultural por excelencia. El lenguaje ayuda a entender el mundo, conocer a los otros, conocernos a nosotros mismos. Las palabras es lo que nos permiten aprender, participar en nuestro contexto social, pero el lenguaje no surge per se. Todos nacemos con el potencial genético para aprenderlo, pero si no hay adultos expertos en esa lengua que nos ayuden a apropiárnoslo, durante los momentos del día, ese lenguaje no se desplegará o lo hará deficientemente. Las palabras se siembran desde que son pequeños, no como un listado de palabras a aprender, sino a través de experiencias significativas para los hablantes. Niños que no tienen palabras suficientes y adecuadas, les va a costar autorregularse, poner en palabras las emociones que experimentan, controlar impulsos. Un claro ejemplo lo vemos cuando un niño quiere un juguete que tiene otro. El niño que no tiene recursos lingüísticos le quitará ese juguete quizás dándole un golpe. En cambio, un niño que tiene muchos más recursos lingüísticos seguramente va a implementar esos recursos negociando ese juguete por otro o cualquier otra opción diferente al golpe físico y la pelea física, pero usará las palabras. Así también un niño con habilidades lingüísticas podrá entender lo que se dice, sobre todo en la escuela, y así podrá aprender y desplegar habilidades cognitivas mucho más complejas. Por otro lado, la base lingüística es uno de los predictores relacionados con el aprendizaje formal del lenguaje lectoescrito. Esto le permitirá entonces permanecer en el sistema educativo formal y salir de él con las habilidades y competencias necesarias para su vida adulta y no tener que depender de ayudas sociales para subsistir. Entonces, niños
con escasa o pobre base lingüística van a tener más dificultades para permanecer en el sistema educativo y formarse. Y en un mundo tan tecnologizado como en el que vivimos, la educación es fundamental, ya que brinda opciones más allá de las precarias del trabajo de pico y pala. Ese tipo de trabajo lo hacen mucho mejor, más rápido las máquinas, y las manejan pocos trabajadores especializados. Sin opciones laborales de calidad, estos chicos van a tener dificultades para formular un proyecto de vida pleno. Y más cuando hablamos de las niñas, porque son las que se van a enfrentar a embarazos adolescentes y a replicar así una historia que hunde más y más a las futuras generaciones de estas madres. De nada sirven las ayudas sociales en esta situación, tal vez ni para subsistir. Las bases lingüísticas de los niños y su relación con el contexto donde vivían fueron estudiados por Hart y Risley. Desde los años 60 investigaron con distintos grupos sociales. Sus hallazgos fueron sorprendentes. Tomaron a familias de 3 grupos sociales diferentes e indagaron las características de los intercambios verbales que se daban en ellas. El marcado en verde corresponden a grupos de familias que necesitaban de la ayuda social para poder subsistir. En ese grupo, el nivel de formación de las madres también incidía porque no lo habían completado del todo. Es decir, no habían completado primaria y mucho menos la secundaria. Cuanto mejor era el nivel de formación de las madres, más recursos tenían para interactuar con los hijos. El segundo grupo, el del medio, el azul, eran familias de clase media baja o que desarrollaban oficios o trabajos en relación de dependencia y que no tenían una formación académica. El tercer grupo, marcado con amarillo, estaba conformado por familias de profesionales universitarios. Las madres, en especial, tenían una formación superior. En todos estos casos se vio que las familias les hablaban de manera diferente a los niños según el grupo de pertenencia. Los de mayor formación y mejor situación socioeconómica les hablaban muchísimo más y de hecho llegaron a establecer un promedio de cantidad de palabras que había entre las que les dirigían los del primer grupo y el tercero. En los primeros 4 años de vida, la diferencia que había entre las familias que necesitaban de la ayuda social para subsistir y el grupo de familias de profesionales, había un rango de diferencia de 30 millones de palabras. Es decir, las familias que necesitaban ayuda social les hablaban 30 millones de palabras menos a sus hijos en promedio durante los primeros 4 años. Aquí vemos que las familias no solamente tenían una carencia o una pobreza material, sino que esa pobreza también estaba reflejada en las palabras. No solo por la cantidad, sino por la calidad de esas palabras. Las familias que necesitaban de esa ayuda social, no solamente que les hablaban menos, sino que además les dirigían a sus niños más lenguaje del tipo fáctico, es decir, un lenguaje que se entiende aquí y ahora. No es erróneo su uso, pero brinda construcciones lingüísticas limitadas y con una estructura sintáctica pobre. Por ejemplo, ven, toma, basta, a dormir, anda, venga ya, no molestes. La lengua fáctica, a diferencia de la lengua del relato, de la que habla Marie Bonafé, una psicoanalista francesa que ha promovido desde siempre la alfabetización
y la literatura infantil en contextos muy diferentes, plantea que esta lengua, la lengua del relato, permite hilar el pasado, el presente y el futuro, con una estructura sintáctica mucho más compleja y organizada. Por ejemplo, vamos a la casa de la abuela, que seguro hizo algo rico como el sábado pasado, ¿te acordás? Eh, ¿Qué habrá hecho hoy? ¿Torta de chocolate o lemon pie? Si nos preparó algo así, le decimos a la abuela que nos dé un pedacito para llevar a casa y luego convidarle a papá. El lenguaje fáctico no promueve formas cognitivas más complejas. El grupo de familias de mejor situación socioeconómica les dirigían a los niños más lengua de relato que lengua fáctica. 32/5. Las formas de dirigirse a los niños fueron mucho más organizadas, con una estructura sintáctica y gramatical mucho más compleja, que interviene también en el desarrollo del pensamiento de los niños. Entonces, no es solo la cantidad, sino la calidad, y obviamente todo esto va a influir en el futuro escolar de los niños. Así, los efectos de lo que se hizo o no se hizo de 0 a 5 años se empieza a ver a partir de cuarto a séptimo grado, que es donde justamente se empiezan a ver todas las dificultades de los niños y mucho más de permanecer en la escuela primaria. El sistema educativo en Argentina fue evaluado en diferentes operativos como el Aprender, que se orientaba a los niños, o el operativo Enseñar, que estuvo orientado a estudiantes del último año de carreras docentes. Ambos estudios revelaron datos y permiten establecer relaciones muy interesantes y lamentables también. Las prácticas actuales de los docentes no están permitiendo cumplir con el mandato de la escuela, que los niños aprendan más allá de los contextos de donde vengan. Además de las prácticas docentes que deben ser cambiadas, los estudiantes con pobreza lingüística se les dificulta entender lo que se les dice y afecta su comprensión lectora. Todo esto atenta contra su permanencia en el sistema educativo. Las estadísticas dicen que el mayor nivel de abandono se verifica en el nivel secundario. En promedio, en Argentina, el porcentaje de abandono es del 50% en promedio. Pero aumenta en algunas provincias muchísimo más. Los que logran egresar lo hacen con muy pocas habilidades y competencias para su futuro. Dificultades para la comprensión y la expresión en lectoescrita o la resolución de situaciones problemáticas usando lenguaje matemático básico. Por otro lado, en el operativo Enseñar, se observan y llama la atención que ninguno de los estudiantes que estaban a punto de ingresar en este caso, para unirse al sistema educativo como maestros o como profesores, había recibido formación específica sobre el desarrollo pragmático del lenguaje en los niños. Solamente lo normativo, pero no sobre este aspecto tan importante del lenguaje y cómo evoluciona el mismo, y mucho menos cómo pensar y trabajar con niños que provienen de contextos adversos o que presentan alguna discapacidad. Todo lo antes dicho nos lleva, nos revela que incidir y romper el círculo de la pobreza es posible si los técnicos, profesionales y docentes que trabajan con niños y en la primera infancia tienen una formación adecuada que les permite establecer y facilitar mejores interacciones, como así también brindar experiencias ricas y adecuadas que permitan que todos los niños puedan aprender a través del lenguaje, mediador cultural por excelencia.
Learning Language and Loving It es un programa formulado por el Centro Hanen de Canadá, orientado a todos los que trabajan en contextos de cuidado y educación infantil temprana. La misión del Centro Hanen es proveer a las personas más importantes en la vida de un niño pequeño el conocimiento y entrenamiento que necesitan para ayudar a que estos niños desarrollen habilidades sociales, lingüísticas y para la alfabetización temprana. Está orientado a desarrollar y promover el desarrollo de nuevas habilidades, mejorar la intervención y prevenir en situaciones que podrían profundizarse aún más en los niños. El Centro Hanen, el programa del Centro Hanen promueve mejorar las interacciones entre adultos y niños, favorecer el despliegue de habilidades lingüísticas, competencias sociales y alfabetización inicial en los pequeños, desarrollar habilidades profesionales en los maestros para identificar y ayudar a los niños, un enfoque particular para atender a los niños con retrasos en el lenguaje o niños en situación de riesgo social o aquellos que son aprendices de una segunda lengua. Para bailar el tango hacen falta dos. Por eso es tan importante ampliar la mirada a adultos y niños y para mejorar esas interacciones. El don de la palabra para todos, de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que ninguno sea esclavo.